Buenos días chicos, ¿cómo les va? Espero se encuentren bien, que hayan pasado unas lindas vacaciones. Vamos a reiniciar las clases en esta segunda etapa del año. Como todos sabemos, continuamos en nuestra emergencia sanitaria. Por eso reiniciamos el segundo cuatrimestre con clases virtuales. Vamos a comenzar un tema nuevo, espero que presten atención. El tema que iniciamos se denomina problemas medioambientales. Para iniciar esta clase quiero hacer algunas preguntas que no las van a tener que responder, sino simplemente quiero que las escuchen y reflexionen sobre ellas, porque vamos a ir desarrollando este tema y mi mayor intención es la toma de conciencia acerca de esto que vamos a ver. Algunas de estas preguntas sobre las que quiero que reflexiones son ¿qué es un problema medioambiental? ¿A qué llamamos un impacto ecológico? ¿Cuáles son los principales problemas medioambientales? ¿Qué está haciendo el hombre desde sus gobiernos y desde sus políticas gubernamentales para solucionar estos problemas? ¿Y qué estamos haciendo nosotros desde nuestro pequeño lugar o desde donde estamos para aportar algo positivo a nuestro medio ambiente? Para comenzar la clase vamos a dar solamente una pequeña definición a qué llamamos problema medioambiental. Un problema medioambiental es denominado a cualquier alteración que provoca un desequilibrio en el ambiente natural, en nuestro medio ambiente. Este desequilibrio lleva a tener una consecuencia negativa sobre el medio ambiente. Los principales problemas medioambientales están afectando a nuestro planeta en la atmósfera, en el suelo, en el agua, en la flora, en la fauna, en el clima, o sea, en todos sus aspectos. ¿Qué es un impacto ecológico? Es cualquier alteración provocada en el medio ambiente, pero llevada adelante por un accionar humano. Bueno, continuamos. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que se han dado en un pasado inmediato, en la actualidad, y qué se está haciendo para que en el futuro se pueda solucionar? Los principales problemas medioambientales son 5. Las voy a nombrar y después los vamos a desarrollar uno por uno. Estos son la contaminación, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, el cambio climático y los residuos, la acumulación de residuos. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar cada uno de ellos. ¿Qué es la contaminación? La contaminación, como dije recién, es la alteración del medio ambiente provocada por acciones físicos, químicos y biológicos. Una contaminación puede darse de manera natural, por ejemplo, con la erupción de un volcán que emana cenizas, emana gases, emana lava, que contaminan tanto la atmósfera como el suelo como el agua. Pero hay otro tipo de contaminación, denominada contaminación antrópica, que es la realizada exclusivamente por el accionar del hombre. Esta contaminación llevada adelante por el hombre, por el ser humano, tiene una raíz, tiene una iniciación. La fuente más importante de contaminación llevada adelante por el hombre es por el uso desmedido de los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón y el gas. ¿Cómo? En el uso desmedido en los escapes de los vehículos, en las calefacciones domiciliarias, en las emanaciones de gases industriales. La utilización de estos combustibles fósiles en exceso elimina una gran cantidad de dióxido de carbono, de óxidos de carbono, de otros óxidos como el azufre, el nitrógeno, que se derraman a la atmósfera provocando una alteración. ¿Cuáles son las 3 principales
contaminaciones que encontramos. Tenemos la lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? Es el esparcimiento de óxido de azufre y de óxido de nitrógeno a la atmósfera de manera desmedida, a través de la utilización de combustibles. Estos óxidos de azufre y de nitrógeno entran en contacto con el aire y al entrar en contacto con los elementos o los gases naturales del aire se transforman, pierden sus características y se transforman en ácidos, en ácido nítrico y en ácido sulfúrico. Estos ácidos vuelven a caer a la Tierra en manera de lluvia, provocando la contaminación no solo de la atmósfera, sino del suelo y del agua. Otra contaminación atmosférica que sacude a nuestras sociedades es el smog. ¿Qué es el smog? Es la emisión de gases a través de los hidrocarburos que en contacto con el oxígeno de la atmósfera se transforma, a su vez recibe la influencia de la energía solar y provoca una mayor transformación y esto contamina la atmósfera. Esta contaminación es altamente perjudicial para la salud, especialmente para las vías respiratorias. Y un tercer aspecto que que afecta, digamos, a nuestra atmósfera a raíz de la contaminación es la ruptura de la capa de ozono. A través del uso desmedido de los combustibles fósiles hay una emanación exagerada de dióxido de carbono. Esta emanación de dióxido de carbono llega hasta la capa de ozono. La capa de ozono, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, en otras clases, es la capa que nos cubre, que cubre al planeta de los rayos ultravioletas del Sol. Los rayos ultravioletas, si caen sobre los seres vivos directamente, son tremendamente perjudiciales. La capa de ozono es como nuestro escudo protector de los rayos ultravioletas. El dióxido de carbono ataca directamente a las moléculas de ozono. Las moléculas de ozono están formadas por tres moléculas, digamos, tres átomos de oxígeno. Al romperlos, la capa de ozono se desintegra. Por lo tanto, ingresa a la Tierra directamente los rayos ultravioletas del Sol, provocando, entre otras cosas, cáncer de piel. Y después tenemos la contaminación ambiental vista desde el aspecto directamente de la contaminación del agua, a través de residuos químicos, de metales pesados, de compuestos, de materias químicas, como por ejemplo plásticos, pesticidas. Esto es uno de los problemas medioambientales que nos afectan directamente. El segundo que hemos mencionado es la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad puede ser provocada también de dos maneras, de manera natural, con inundaciones, con la erupción de volcanes, con los tsunamis, con los terremotos, pero hay una pérdida de biodiversidad provocada directamente por el hombre. ¿Cómo? Con los incendios intencionales, con la deforestación. Esta pérdida de diversidad lleva a la pérdida digamos, de especies, a la extinción de especies endémicas que son únicas en el planeta y son irrecuperables. Desde nuestro lugar tenemos que tratar de evitar estas pérdidas. ¿De qué manera? Aumentando los espacios protegidos, realizando estudios más profundos de nuestros ecosistemas, cumpliendo con las normas medioambientales, controlando la pesca, la agricultura, la ganadería y desde la educación en general de la sociedad. Vamos a continuar con el tema, con el tercer problema medioambiental que está afectando en este momento a todo el planeta. Es la desertificación. Quiero dar una diferencia y que ustedes presten atención entre qué es la desertización y la desertificación. La desertización es un proceso de degradación del suelo natural, donde el suelo va perdiendo sus propiedades.
Para que el suelo vuelva a recuperar estas propiedades, en la mayoría de los casos hay que darle un tiempo, un proceso, donde el suelo pueda volver a recuperar esas propiedades que lo conforman. Pero la desertificación es el proceso de degradación del suelo directamente por el mal accionar del hombre. Las actividades del hombre que provocan una desertificación son, entre otras, el sobrepastoreo, la utilización de agroquímicos, de fungicidas, las actividades agrarias inadecuadas que hacen que el suelo no descanse y no se recupere, la tala de árboles, los incendios forestales, la compactación del suelo a través de maquinarias industriales, la sobreexplotación del agua, la urbanización. Estas son algunas de las actividades que afectan directamente a nuestro suelo. Consideremos que el ser humano vive directamente en muy gran parte de lo que produce el suelo. Un cuarto problema medioambiental, y acá sí quiero desarrollarlo un poquito más, es el tan llamado cambio ambiental. Digo tan llamado porque hemos escuchado en los medios muchísimas veces del cambio climático. El cambio climático ocurre a consecuencia de un calentamiento global. ¿Cómo ocurre el calentamiento global? Ocurre por un desequilibrio en el denominado efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra, gracias al cual el planeta mantiene su temperatura. Es un proceso similar al de un invernadero de cultivos de plantas. Este proceso se inicia con la llegada de la energía solar a través de onda corta, de radiación solar. Cuando ingresa los rayos del sol a nuestro planeta, una parte es absorbida por la capa de ozono, por la atmósfera, pero otra parte llega a la Tierra. Cuando llega a la Tierra absorbe esa energía solar, la utiliza y la devuelve. Una vez que esta radiación ha calentado la superficie terrestre, la devuelve en forma de onda larga y es reflejada a la atmósfera. Cuando es devuelta a la atmósfera, los gases que están en nuestra atmósfera inmediata captan esta energía. Estos gases que captan esta energía de manera natural retienen cierta energía que es la que da calor a nuestro planeta. A raíz de este proceso natural llamado efecto invernadero, la Tierra alcanza una temperatura promedio entre 14 y 18 grados. Si no existiera este efecto, la Tierra tendría una temperatura menor a los menos 18 grados centígrados. Por lo tanto, no sería viable la vida en la Tierra. ¿Qué pasa cuando es alterado este efecto invernadero? A través de, por ejemplo, del uso desmedido de los combustibles fósiles. Hay una sobreproducción de dióxido de carbono con la utilización exagerada de los combustibles fósiles. Esta sobreemanación de dióxido de carbono altera los gases del efecto invernadero, subiendo la temperatura de los mismos. Como efecto inmediato sobre la Tierra se produce el deshielo, tanto en la Antártida como en el Polo Norte, el cambio de clima en las estaciones y en los distintos lugares del planeta y el aumento de las aguas oceánicas, provocando inundaciones. Y por último, quiero mencionar los residuos. ¿A qué llamamos residuos? Que es otro problema medioambiental, a cualquier sustancia o objeto del cual tenemos que desprendernos, pero hay un residuo denominado tóxico, que es el que afecta directamente al ser humano. Bueno, hasta aquí llegamos. Estos son los 5 problemas ambientales y yo quiero terminar esta clase haciendo una pequeña reflexión. Es importante que tomemos conciencia del lugar donde vivimos.
porque no tenemos dos planetas, tenemos uno solo y debemos cuidarlo. Espero que les haya gustado y vamos a seguir desarrollando el tema. Gracias.